Bienvenidos, bienvenidas a mi canal Leonardo Tarot. El día de hoy te traigo esta lectura. Es una canalización a través de qué pensamientos tiene esta persona en la que tú piensas, que quizás se ha ido, qué pensamientos tiene en su cabeza. Pero vamos a verlo a dos niveles. A nivel consciente quiere decir que está consciente y sabe lo que está pensando con respecto a ti, y a nivel subconsciente que todavía no ha entrado en su conciencia, pero lo está pensando, lo está también sintiendo, pero todavía no se da cuenta. Para esta tirada pues vamos a generar dos opciones. Como ustedes ya saben, a mis seguidoras, seguidores, les agradezco por siempre venir a ver mis videos. También les pido que si tienen alguna sugerencia con respecto a alguna tirada, tengan la suficiente confianza para hacerlo ahí en los comentarios. Bien, vamos a generar entonces esta canalización con respecto a esta persona. Vamos a ver esta persona, cómo está su energía. Y también vamos a ver en esta canalización de sus pensamientos que están, que están en a nivel consciente o subconsciente. Porque como ustedes saben, nosotros tenemos el pensamiento, los tenemos pues a dos niveles. Tenemos una serie de pensamientos que nosotros nos damos cuenta, pero también hay otros pensamientos que no nos damos cuenta. Y es por eso que muchas veces no entendemos qué nos está sucediendo, ¿no? No nos comprendemos. Y muchas veces no tomamos el tiempo para darnos cuenta qué es lo que nos está sucediendo. Bien, el día de hoy pues vamos a hacer esta especie de diagnóstico, de radiografía de esta persona que estamos pensando, que puede ser una persona que nos gusta, puede ser nuestro ex, puede ser una persona que nosotros estamos pues interesados, interesadas. Bien, entonces vamos pues a, a elegir nuestra opción. Tenemos acá dos opciones, nuestro samurái y nuestro felino de la abundancia. Bien, vamos entonces a empezar con esta primera opción. La energía de esta persona que estamos pensando, que queremos ver pues qué es lo que está pasando en su cabecita. Entonces, esta persona se encuentra haciendo sus cosas. Esa persona siento que te ha tomado en cuenta y que probablemente para algunos de mis consultantes ya se ha manifestado o ya tienen cierto nivel de contacto, ya han conversado, todavía de una manera un poco eh, distante, pero ya han hecho un vínculo. Para otros, esta persona está pensando en hacerlo. Me viene que es una persona que sabe hablar, que sabe moverse a nivel social. Para otros, que es una persona reservada, pero es una persona muy observadora. Es una persona que tiene bastantes herramientas para desenvolverse en la vida social, o es una persona también que es muy inteligente. Bien, es una persona también, me viene, es una persona que llama la atención, que no pasa desapercibida, desapercibido. Ujú. Para unos veo que también que puede ser un profesional, que su ramo, su campo de acción tiene que ver algo o mucho en lo manual, en el manejo de herramientas, en el manejo también de situaciones, de solucionar problemas. Una persona muy dinámica, muy activa. Vamos a ver qué pensamientos conscientes tiene con respecto a ti.
¿no? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Bueno, acá veo que te ve con mucho interés. Piensa que eres una persona que a pesar, acá me viene que te percibe, que quizás es como te percibe, ¿no? Eres una persona un poco tímida o tímido, pero transmites ternura, transmites confianza, transmites honestidad, ujú, transmites una apertura hacia, 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 hacia la otra persona, en este caso, hacia esa persona en que tú piensas, ¿no? Piensa que eres una persona amorosa, eres una persona sociable, piensa que tú eres una persona inteligente, eres observador para otros, una persona eh, que te cohibes, te reprimes en dar tus opiniones o en hablarle también, se da cuenta que te sientes un poco corta para hablarle, pero sí valora en ti y sí ve en ti que eres inteligente y transmites sentimientos que no le son indiferentes hacia esta persona. O sea, él se da cuenta o ella se da cuenta que le gusta, ¿no? Que él te gusta o ella te gusta, ¿no? Piensa que eres una persona honesta, que eres una persona activa, que eres una persona que sabes transmitir lo que tú sientes y quieres, aunque no lo haces de una manera indirecta, buscas tus formas de comunicarte. Y esta persona lo percibe, ¿no? ¿No? Y piensa que, que quiere acercarse a ti. Tiene, tiene esas ganas. O sea, si queremos sintetizar esto, le genera sentimientos, sabe que eres una persona que no le eres indiferente, ¿no? Siente que eres una persona que sabes transmitir, que tienes tus maneras de comunicarte y está pensando en acercarse a ti. Te considera muy interesante, ¿no? Vamos a ver qué pensamientos subconscientes que él todavía o ella todavía no toma conciencia, pero que ya los tiene por ti. Bueno, está pensando que quizás no, no vaya a ser fácil acercarse a ti, ¿no? Es como que también le generas una especie de inseguridad, como que tú no lo vas a aceptar, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo, dentro de sí mismo, en su profundidad, ha tomado una decisión de ir hacia ti, de entablar una comunicación ya no tan superficial para algunos, sino de ir un poquito más allá, ¿no? Ya tú me entiendes, ¿no? Porque también esta persona todavía dentro de sí está sanando algo que le ha pasado en el pasado, ¿no? Una situación que ha tenido y que está sanando. Y yo diría que para algunos ya esto está casi terminado, este proceso, ¿no? Y es por eso que esta persona se permite mirar hacia otra persona. Porque cuando alguien te mira y empieza a pensar que tú le gustas, que tú le agradas, que es lo que está pasando acá, ¿no? Y lo tiene consciente, que tú le gustas, que lo que transmite le agradas, que ve una persona honesta, que ve una persona consistente, que quiere ir hacia ti. Es obviamente por una razón, porque le interesas y está consciente en esto. Pero a nivel subconsciente todavía tiene acá una herida que ya está prácticamente terminando.
y se ha tomado su tiempo para sanar esta herida y quizás en este tiempo ha estado solo o sola para cuidar este proceso de sanación que tiene. O sea, es una persona que se valora mucho, que se quiere, que se estima y por lo tanto ha estado pues en un estado de recuperación. Bien, entonces vamos a darte un consejo. ¿Qué te aconseja el tarot con respecto a esta persona? Tú sabes que el consejo al final busca amarrar, sintetizar, concretizar la lectura para darle mayor potencia, mayor consistencia, para que también te ayude a, a ver profundamente y ya tú tomarás la decisión que a ti te lleve, ¿no?, a buscar lo mejor para ti. Vamos a ver qué te sugiere, qué dicen las cartas para ti, mi querida o querido consultante, con respecto pues a esta situación. Bueno, acá yo siento que el tarot te está diciendo que a ti, mi querida o querido consultante, la vida te ha llevado por un camino que te ha hecho aprender varias lecciones y que tú sabes que para ti las cosas las has obtenido con mucho esfuerzo y hay cosas que no han sucedido porque así es la vida, hay cosas que no suceden. Pero te dice que acá hay un camino interesante que puedes recorrer. Hay un camino interesante que puedes recorrer. Te dice que sigas aplicando esa actitud que tú has aprendido en la vida y que es una actitud muy positiva, de que cuando uno sale de su casa debe mantener los ojos abiertos y estar alerta, o sea, siempre hay que estar mirando, siempre hay que estar mirando, porque las personas no son perfectas, pero si tú le interesas a una persona, esa persona es perfectible, o sea, puede cambiar ciertas cosas. Entonces te dice acá hay un camino interesante, pero mantente y sigue manteniéndote siempre en alerta. Bien, mi querido consultante, esto es lo que te dice la canalización hacia esta persona a la cual tú estás pensando. Bien, entonces, dale like a la manito, suscríbete a mi canal y vamos a la segunda opción en esta canalización con respecto a esa persona que tú estás pensando. Bien, su energía. Esta es una persona dinámica, es una persona que, que va hacia lo que quiere, es una persona de mente despierta, es una persona muy dinámica, muy vital, que sabe lo que quiere, sabe a dónde ir y te ha llamado la atención. Es como que esta persona es como cuando alguien hace magia, ¿no? Te llama mucho la atención, te gusta. Entonces, vamos a ver qué pensamientos conscientes tiene esta persona con respecto a ti. ¿Qué está pensando de ti? ¿No? Bueno, esta persona obviamente tú también la has impactado, tú también le interesas, te anda observando, de repente te anda mirando por las redes. Para otras personas esta persona ha viajado o está de viaje o son pareja y está de viaje, pero está atento, atenta a ti, ¿no? Está atento, atenta a ti, está pensando la manera de describirte, de contactarse contigo. Es una idea que la tiene ahí presente y que lo va a hacer, está pensando en eso, ¿no? Está pensando de ti, que eres una persona alegre, que eres una persona trabajadora, que eres una persona de una personalidad estable, que quiere hacer amistad contigo porque tú le llamas mucho la atención, le gusta tu manera de ser, le gusta tu alegría, le gusta tu espontaneidad. Bueno, veo que aquí hay bastante química con respecto
de esa persona hacia ti. No solamente le gustas físicamente, sino tu manera de pensar. Eres una persona, te ve estable, una persona que sabe lo que quiere, que siempre está haciendo cambios en su vida y siente que como que eres afín hacia esta persona, que también es una persona muy movible, ¿no? Que anda haciendo siempre acciones, que siempre anda haciendo, generándose nuevos caminos en su vida, que eres una persona que ante las dificultades sales adelante y que cree que eres una perfecta o perfecto candidato pues para tener una vida estable, una estabilidad. Bueno, acá yo veo pues que a nivel consciente te ha hecho una evaluación pues a todo nivel y ve que eres una persona, digamos, que le gustas, le llamas la atención, que le gustaría que seas su amigo, su amiga. Vamos a ver qué pasa en su mente subconsciente, en pensamientos que todavía no toma conciencia y están dentro de él. ¿Mm? Está pensando, esta persona, como que no está a tu altura. Te ve así muy arriba, ¿no? Te ve muy hermoso, muy hermosa. Y quiere él, pues, o ella quiere mejorarse, quiere verse mejor o sea, que estar a tu altura, quiere mejorar, porque te ve que tú eres una persona que tiene muchas cualidades, ¿no? Un nivel educativo, ¿no? Todavía no se da cuenta, pero lo siente, que cuando te ve o te piensa le da mucha alegría, ¿no? Le da mucha alegría. Y no sé, me viene acá que también hasta le das celos y todavía no entiende esos sentimientos cuando te ve con otras personas, ¿no? Eso como que lo pone muy serio, quizás te observa, te mira y te ve socializando y se pone pues medio celosón, medio celosona, ¿no? Entonces quiere acercarse a ti, pero quiere venir también, digamos, eh, tiene una inseguridad porque quiere venir trayendo algo o que veas algo de él o de ella y lo veas valioso o valiosa y no lo rechaces, tiene miedo al rechazo, ¿no? Porque quiere construir algo contigo y muy en el fondo sabe que quiere luchar por eso, quiere luchar por tu amistad y por tener algo contigo, ¿no? Algo contigo. Te valora mucho, ve muchas cualidades en ti y eso lo seduce, eso le mueve el piso, porque esa inseguridad que siente de poder perderte porque te ve compartiendo con otras personas, pues ahí hay un interés, ¿no? Y está tratando pues de, de también darse su valía para que tú lo veas con otros ojos. Bien, vamos a ver qué te aconseja el tarot para ti, mi consultante. Te dice pues que eres una persona muy atrayente, que tienes muchas cualidades, que tienes mucho que dar, eres una persona muy estable, eres una persona que sabes trabajar y sabes trabajarte tú para ser una mejor persona. Y eso tienes que ser consciente de ello. O sea, que seas consciente de tu valía, tienes que ser consciente de tu valía para que no vayas por el mundo pensando o sintiendo de que no eres una persona valiosa. Me parece ser que lo que el tarot te está diciendo es que asumas lo que eres, lo valioso que eres, ¿no? Porque eso es muy importante para nosotros, nos dé esa consistencia en nuestras vidas, ¿no? Poder transmitir de manera consciente y aceptar de manera consciente todo eso que somos y que nos ha costado mucho construir en nosotros y en nuestra vida. Bien, mi opción número 2, aquí lo dejamos.
Déjale like a la manito y hasta una próxima lectura.